Así es, Juan Ramón, y es que estamos hablando de la Feria de la Nieve de Tláhuac, que por supuesto para todos los que somos fanáticos de la nieve, pues nos va a encantar, y eso se lo vamos a platicar aquí en el estudio, y bueno, que mejor que nos lo cuenten que dos expositores de esta feria. Está con nosotros Ruth Silva y Antonio García. Ruth, Antonio, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. La Feria de la Nieve. A ver, cuéntanos un poquito en qué consiste un poquito de la historia, platíquenos. Bueno, la historia esta trata de 1985, que nos organizamos como, bueno, la comunidad de Tláhuac nos organizamos para vender la nieve y hacer la Feria de la Nieve. A partir de ahí empieza esta feria. Ahorita estamos celebrando nuestro 32 aniversario. Bien. 32 años ya. 32 Ahora, a años diferencia de otras ediciones, como bien lo dice, son 32 años, 32 ferias. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? ¿Qué es lo que se va sumando cada vez a nuevas ediciones? Pues los sabores, los distintos sabores, ¿siguen colores, inventando nuevos? Seguimos inventando. Sí, tenemos nieves exóticas que son las de víbora, ostión, camarón, la de Viagra, sí, que es de pulque. Pueden encontrar de lo más tradicional como limón, mamey, queso, hasta lo más exótico que tenemos ostión, chicharrón, espinaca. Tenemos de todo. Un poquito del proceso de la elaboración de estas nieves, porque yo las veo y sé que son deliciosas, pero no tengo idea cómo se hace. Y esto tiene muchísimo trabajo. ¿Cómo funciona entonces digamos, la elaboración de esto? Pues la elaboración consiste, por ejemplo, en la tina, que es una tina de madera que traemos, sí, con el bote de acero, se le pone hielo, se le pone sal, vaciamos la leche, le vaciamos la fruta que nosotros queramos de nuestro gusto, y empezamos a mover con una palita de madera. Cuando empiece a nevar, nosotros le llamamos nevar, ¿Sí? le vamos despegando todo alrededor del bote para que se empiece a hacer nieve. Sí, ¿Es artesanal? Es artesanal, duramos más o menos haciéndola una hora y media más o menos. Atendiéndola, no pueden dejar esto solo. Hay que estarle moviendo. Está ¿Cuánto increíble. trabajo? La feria, ¿dónde va a ser exactamente? Y la entrada es libre. ¿Quién puede acudir a esta feria? Bueno, es un evento totalmente familiar. Los esperamos en la cabecera delegacional de Tláhuac, es el pueblo de San Pedro Tláhuac, del 27 de abril al 7 de mayo. La entrada, como ya saben, es gratuita. Está muy bien. Van a haber eventos artísticos, culturales. Tenemos también, pues, para que la familia se vaya a dar una vuelta por el lago. Tláhuac es una delegación muy bonita. Qué bonito, Realmente sí. hay mucho para ir a disfrutar por allá con la familia, sobre todo. ¿Cuántos expositores son los que participan en esta Feria de la Nieve? Entre neveros, artesanistas y de todo, tenemos alrededor de 60 expositores. Son muchísimos. ¿Y todos son nativos de Tláhuac? Unos no, otros vienen de otros estados, de Tlaxcala, de Puebla, o sea... Así que se conjugan ahí muchos, Sí, de muchas partes. Los expositores de nieve sí somos originarios de aquí de Tláhuac. Sí. Eso está muy interesante. Los sabores, hoy trajeron a probar una, que es de arroz con leche, que es algo un postre muy típico mexicano. ¡Qué rico! Y vean nada más ahí se ve delicioso desde aquí, ahorita lo vamos a probar. Hay que probarlo. Estos son sabores, bueno, tradicionales y como decían, sabores además que son exóticos, seguramente van a tener muchísima gente ahí. También venden comida, me imagino, y otro tipo de cosas. Sí, comida, antojitos mexicanos, quesadillas, pambazos, pozoles, de No, todo hombre. tenemos ahí. Ruth, por ejemplo, tienen también degustación, digo, porque yo soy de los que va y ve los 20 sabores y Va dice, solamente a es probar que las no sé degustaciones. cuál. Y de chicharrón. Entonces, no, bueno, iba a decir el de Viagra, pero no, ese no. Ese sí no. Ese no, hombre, Ese no. todavía no, pero... déjalo de último, Pero, mejor. por ejemplo, si dan degustación para que Claro uno que llegue y sí. pruebe los 20 y diga, sabes que me gustó déme de este. Claro que sí, hay. hay degustación, las que ustedes gusten probar, Ajá. para que convenzan a su paladar con las que más les gusta. A mí ya me convenciste. A ver, yo me voy a convencer ¿eh? solito. Ay, ¿eh? pero por favor. A ver, yo también. ¿Quieres una? Te voy a Ahí copiar, está. Enrique. Muchas gracias. Mira. Digo, ya vamos a probar lo que nos Es que trajeron nuestros yo amigos lo- de Tláhuac, Aparte, ¿no? yo amo el arroz con leche, entonces Pásame. vamos a A ver. ver, ¿estos Ahí de está. qué son? A ver. De arroz con leche. Arroz Qué con rico. leche, ven nomás. Ah, bueno, Rafa. Está delicioso. ¿Les gustó o no, compañeros? Está Más bueno, o ¿no? ahí menos, está. los costos de las nieves son bien. Son accesibles. Sí, y son muy accesibles, oscilan entre 15, 20, Muy bien, para todo 25 pesos. Qué delicia. Pues ahí está, se va a llevar a cabo esta feria del 28 de abril al 7 de mayo. Entrada libre en Tláhuac. Usted puede, por supuesto, checar la información a través de las páginas de internet de la delegación Tláhuac. Muchísimas gracias por estar aquí, Muchas gracias. por invitarnos. Y ahí Esperamos en estaremos. la feria. Claro que sí.